Bueno, muy buenos días a todos los presentes, participantes. Eh, Siendo hoy 1 de octubre, vamos a dar inicio a a un taller muy especial que tiene como temática la parte del desarrollo de la comunicación, ¿sí? Una comunicación escrita que nosotros tenemos que saberla manejar, ¿sí? Y darle buen uso por medio de las famosas TIC, ¿sí? Entonces, antes que nada, pues para todos, esta grabación, este taller va a quedar grabado, pues obviamente pues para su gran conocimiento a un futuro, para las personas pues, que todavía no han podido ingresar, aquí ya tenemos 0 participantes, ¿sí? Se les puede brindar esta oportunidad pues, para que ellos se contextualicen y si es un tema muy importante pues, que ellos, que estas personas deben de tener. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a compartir pantalla. Compartir contenido. Vamos a darle por aquí. Listo. Vamos a ampliar esto. Listo. Bueno. Antes que nada voy a hacer una breve presentación. ¿Sí? Mi nombre para todos ustedes es Miriam Lorena Montenegro Acosta. Mi profesión raíz es Ingeniería de Sistemas, egresada de la Universidad Mariana, acá en la ciudad de Pasto, y también ya culminé, también soy magíster en Gerencia y Asesoría Financiera. Bueno, también egresada de la Universidad Mariana. El tema o el taller que nosotros vamos a manejar el día de hoy se denomina Desarrollo de la Comunicación Escrita con el uso de las TIC. ¿Listo? Un tema que es muy relevante, sí, es muy importante, ¿sí? Y yo estoy segura que más que para todos, se podría decir, es un desarrollo que de verdad nos va a ayudar a podernos focalizar como es debido dentro de estas pruebas de saber. ¿Listo? Empezar con una pequeña introducción, ¿sí? Este taller abordará el desarrollo de los argumentos que han transformado la forma en la cual las prácticas educativas son concebidas. Son concebidas por medio de 2 cositas. La primera, la aparición de las tecnologías de la información y comunicación mejor concebidas como las TIC, ¿sí? Mejor conocidas como las TIC. La aparición de las tecnologías de la información y comunicación, ¿sí? Mejor conocidas como las TIC. Y además de eso, vamos a encontrar, vamos a saber la manera en la cual la lengua escrita es redefinida debido al uso de esta dicha tecnología. ¿Sí? Entonces, primero vamos a tener conocimiento sobre la aparición de las nuevas tecnologías en el ambiente de la información y comunicación, ¿sí? Por medio de las TIC, y también vamos a aprender la manera en la cual la lengua escrita y la comunicación, ¿sí? Se van a usar por medio de esta tecnología. ¿Listo? Bueno. Obviamente me voy a enfocar particularmente en el proceso que involucra la creación de textos electrónicos multimodales, ¿sí? Porque sí, señores, existen textos electrónicos no solamente para un propósito, sino para muchos, ¿listo? Entonces, estos textos electrónicos multimodales van a dar un modo colaborativo. Así como me colaboran a mí, yo también puedo colaborar, puedo aportar este tipo de textos electrónicos, este tipo de comunicación. ¿Listo? Pero ¿cómo yo voy a compartir, cómo voy a enfocar ese tipo de textos electrónicos? ¿Sí? Como lo voy a tener que ver como una de las actividades en lengua escrita más evidentes de la nueva era de la información. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver. Vamos a tener estos textos multimodales, ¿sí? Los vamos a tener. ¿Para qué? Para dar prueba contundente de que estos textos me van a servir para la nueva era de la información, siempre y cuando yo sepa aplicar las TIC. ¿Listo?
Bueno, vamos a comenzar con el concepto que yo les decía. Tenemos que tener en claro lo que se denominan los textos electrónicos, cuáles son sus características, cuáles son sus ventajas, cómo son sus usos, ¿sí?, de este tipo de textos. Bueno, los textos electrónicos son contenidos escritos y difundidos en el ambiente digital con una sola finalidad, ¿sí? ¿Qué finalidad tiene? Tiene informar, los textos digitales me van a ayudar tienen como fin informar, comunicar, tienen como fin expresar y también tienen como fin promocionar, ¿sí? Estos cuatro verbos estos cuatro verbos que pertenecen a la parte de textos digitales son completamente diferentes. Es por eso que yo los he, ¿sí?, puesto apartadamente, porque sí, todos pueden llegar a la misma relación, al mismo concepto, pero no son iguales. ¿Listo? Vamos a ver por qué la diferencia entre este tipo de conceptos. ¿Listo? ¿Qué es informar? Informar es a través de la cual una persona, un sujeto, da cuenta de algún hecho, de algún evento, de algún acontecimiento. ¿A quién? A otra persona que desconoce ese tema. Eso es informar, ¿sí? Es decir, nos ponen en conocimiento de alguna noticia. En el momento en que tú recepcionas esa noticia, tú la puedes desconocer, tú no sabes de esa temática, ¿sí? Por eso te están informando. Bueno, eso es informar. ¿Qué es comunicar? Dice, comunicar es la acción consciente, de intercambiar información, ¿sí? Intercambiar información entre dos o más personas. ¿Listo? Con el fin único y propósito de transmitir o recibir información. Transmito información, recibo información e intercambio. ¿Listo? Obviamente ese tipo de información e intercambio pueden llegar a ser lo que nosotros denominamos opiniones. Dar nuestro punto de vista. Eso se llama comunicar. ¿Listo? Entonces es muy diferente comunicar a informar. Dos conceptos que tenemos que tenerlos en cuenta. Vámonos para el concepto de expresar, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre comunicar e informar? Expresar, es decir, con enunciados, letreros, ¿sí?, o mediante otros signos, ¿sí?, lo que se piensa, se siente o se desea, ¿sí? Entonces, expresar es decir con enunciados, eh, colocar lo que yo quiero expresar por medio de otros signos, ¿sí? Lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo quiero dar a entender. ¿Listo? Eso es expresar. ¿Qué es promocionar? Promocionar, como la palabra lo dice, es dar una pequeña publicidad a un producto, ¿sí? Dar publicidad a un servicio. Bueno, pero ¿con qué propósito? Para que este producto, este servicio, sea conocido públicamente, ¿sí? No solamente para esa persona o para los que están en esa sala, no. Promocionar es coger esa información, ¿sí?, ese comunicado o esa expresión, ¿sí?, la voy a expresar para todo el público en general. Entonces, informar, comunicar, expresar y promocionar son contextos, son conceptos completamente diferentes, pero que están relacionados en un solo todo, que es los textos digitales. Bueno, son completamente diferentes. Aquí ustedes pueden ver una imagen, ¿sí?, de lo que está haciendo el usuario en un ordenador, apuntando pues obviamente táctil en la aplicación Skype. También pues tenemos nuestro celular con las diferentes aplicaciones donde nos podemos informar, donde nos expresan, donde nos comunican, ¿sí? Aquí tenemos una tablet también. Es por eso que todas estas imágenes que yo les adicioné aquí llega a un propósito donde dicen que el texto digital
el texto elaborado para ser leído en distintas plataformas digitales. Estos textos pueden ser leídos tanto en ordenadores, como en los móviles, como en las tablets, ¿sí? Siempre y cuando el texto sea elaborado y finalizado para este poder ser leído y mostrado. ¿Listo? ¿Cuáles son las características del texto digital? Las características del texto digital. Ustedes aquí pueden visualizar en esta imagen que tengo un dispositivo, ¿sí? Un celular, y este simbolito que está aquí, que estoy apuntando con el cursor, ¿sí? Da a entender que está hablando de una señal o una red de Wi-Fi, ¿verdad? Ustedes conocen ese símbolo, esa imagen. Pues eso significa que la primera característica del texto digital es la conectividad. Bueno, pero ¿qué es la conectividad? Nosotros, para acceder a un texto digital, hay que hacerlo conectado siempre a Internet. Si no hay Internet, si no hay conectividad, no puedo yo acceder a un texto digital. O sea, no me puedo informar, no me puedo comunicar, no me puedo expresar y tampoco lo puedo publicar. ¿Listo? Entonces, la conectividad es una de las características principales dentro del texto digital. ¿Pero? Esto significa que puede consultarse en cualquier momento. ¿Sí? Obviamente, si tenemos conectividad podemos consultarlo en cualquier momento y desde cualquier lugar del mundo, del universo, del planeta, siempre y cuando exista una conexión de por medio. ¿Listo? Ustedes ya conocen que la conectividad, existen Wi-Fi que son gratuitas como también son pagadas, públicas o privadas. Bueno, entonces, primera característica del texto digital, la conectividad. Aquí en estas imágenes donde ustedes pueden mirar, aquí qué es lo que estamos viendo, unos 10 deditos, un dedito contento, un dedito admirado, un dedito desilusionado, un dedito enojado. Bueno, sí, y en la parte de arriba, pues obviamente están los conocimientos o el punto de vista que tiene cada dedito. ¿Listo? Es por eso que aquí, en esta segunda imagen, lo que yo estoy colocando es que este primer usuario que está aquí tiene una flecha que está transmitiendo o recibiendo la información del personaje que se encuentra en la parte de arriba. Y así sucesivamente. Esto da a entender de que la segunda característica del texto digital hace referencia a lo que es una interacción, interactuar. ¿Listo? ¿Qué es la parte de interactuar, de interacción? Al interactuar es cuando, el interactuar es cuando el lector se convierte en usuario. Los que leemos, ¿sí? Nos vamos a llegar a convertir en lo que se conoce como un usuario. ¿Listo? El usuario puede comentar tranquilamente, así como lo estamos mirando en esta imagen, puede comentar el texto, puede llegarlo a compartir o también a generar de modo sus comentarios de modo de feedback. ¿Sí? ¿Qué es feedback? Feedback es un término en inglés que significa retroalimentación. ¿Listo? A nosotros comentar y compartirlo con los demás compañeros, lo que estamos haciendo es una breve retroalimentación, cogiendo el concepto y el punto de vista del otro usuario, ¿sí? Del otro lector, para poderlo retroalimentar y opinar sobre este o complementar mi comentario. ¿Listo? Este feedback, tanto como el actor como en la página donde este aparezca. ¿Listo? Eso quiere decir que nosotros podemos realizar diferentes tipos de retroalimentaciones, no solamente para un artículo, sino para un informe, sino también para una página web, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cualquier tipo de texto digital. ¿Listo? Segunda característica, interacción. Vámonos con la tercera característica. Aquí en esta imagen, ustedes pueden darse cuenta, ¿sí? Click here, y existe un documento de Word, existe un puntero. ¿Sí? ¿Lo miran? ¿Están aquí? Entonces, acá en esta segunda imagen, obviamente existe
la dirección HTTPS, que es www, y también existe un puntero, ¿sí? Eso hace referencia a que ya nosotros empezamos a hablar de la tercera característica, que se trata sobre la hipertextualidad. Hipertextualidad. ¿Listo? ¿Qué es la hipertextualidad según estas imágenes que yo les estoy colocando aquí? ¿Sí? La hipertextualidad se refiere a tener la capacidad que tiene un texto digital, ¿sí?, de dirigir al usuario a otros contenidos. ¿Sí? No cualquier tipo de contenido, sino contenidos que tengan siempre y cuando una relación entre ellos. ¿Listo? Ya sea en la propia página web o en otras externas. Bueno, de este modo, la hipertextualidad o el texto digital que tenga esta capacidad de dirigir un usuario a otro concepto, ¿sí? De este modo, el texto digital se va a convertir en una poderosa herramienta para profundizar temas de investigación, ¿sí? Estoy yo en una página web, ¿sí?, de cualquier tema determinado. Si ustedes se dan cuenta que cuando están leyendo sobre algo, está escrito, y en la parte de abajo les va a aparecer lo que nosotros llamamos un hipervínculo. Si usted da clic aquí, ¿sí?, para tener mayor conocimiento del concepto que usted está leyendo en esta página, dé clic aquí. ¿Para qué? Para ampliar, ¿sí?, la temática que usted está leyendo como usuario. Entonces, la hipertextualidad, ¿sí?, es una poderosa herramienta que tiene todo texto digital. Hacer que ese texto digital que es pequeñito lo podemos hacer hiper, lo podemos hacer grande. ¿Listo? Ok. Tenemos aquí, como otra característica del texto digital, tenemos aquí esta fotografía. Es una persona que está utilizando el oído, ¿sí? Tenemos aquí una carita con dos corazones de una persona enamorada, ¿sí? Y tenemos otra imagen que es la de YouTube. Bueno, ¿qué me da a entender estas tres imágenes? Que nosotros ya tenemos que empezar a hablar sobre la cuarta característica del texto digital, que es la famosa multimedia. La multimedia es una mezcla de oído, visión, ¿sí?, y percepción. Bueno, para ser más atrayentes nosotros como usuarios, ¿sí?, para ser más atrayentes y lograr que los usuarios se queden leyendo más tiempo y consuman los textos digitales y no los aburran, ¿sí?, nosotros utilizamos este tipo de característica, de herramienta, ¿sí? Hacemos como que de este texto una forma más interactiva para que este personaje se sienta atraído para seguir leyendo y culminar el artículo. ¿Listo? Seguir en la página y que no se vaya. Es por eso que nosotros le vamos a colocar videos, le vamos a poner imágenes, le vamos a colocar GIF. Bueno, se incorpora, como les decía, por medio de GIF, que son animaciones de tiempo, límite, ¿sí?, con un TikTok, bueno, los famosos emoji, ¿sí?, o cualquier elemento que haga lectura más dinámica. Bueno, si tienen videos, pues mucho mejor. Al darle clic, vamos a utilizar la característica de hipertextualidad. ¿Para qué? Para ampliar un poco más el artículo, ¿sí? El usuario va a ver un video donde se va a sentir más atraído, que en el momento en que se acabe el video, él, ¿sí?, se va a sentir atraído para regresarse nuevamente al artículo y poderlo culminar. Además de eso, nosotros también podemos adicionar audio o multimedia, colocar una música de fondo, ¿sí?, apropiada y apta para el lector, ¿sí?, colocar imágenes, en este caso como mi diapositiva, que miren ustedes aquí, colocar imágenes para que el usuario pueda captar y recepcionar la información de una manera más eficiente, más rápida y más entendible. Son focos muy importantes. ¿Listo? Bueno, esta multimedia solamente tiene un fin, que es el de comunicar información de manera visual, como les decía,
para facilitar de esta manera la transmisión, ¿sí? Facilitar la comunicación, siempre y cuando nosotros lo podamos implementar y manejar. ¿Listo? Bueno. También vamos a hablar, ya culminando con las características de un texto digital, vamos a hablar ahora sobre la estructura que tiene un texto digital, ¿sí? El texto digital tiene como concepto principal y maneja un concepto que es muy importante, que habla sobre la economía verbal. Economía verbal. ¿Qué es la economía verbal? Es un texto digital, obviamente, todavía no hemos salido a otro lado, sigue siendo un texto digital donde la información se elabora buscando expresiones lingüísticas, pero esas expresiones lingüísticas, a diferencia de las demás, van a ser sencillas, ¿sí? Y también breves. Sencillo pero sustancioso. Sencillas pero cortas, ¿sí? Eso es economía verbal. Que de algo grande, ¿sí? Algo extenso, la economía verbal lo va a reducir para que éste sea más interactivo, más claro, ¿sí? No exista tanta redundancia, el exceso de información, el exceso de palabras repetitivas, eso es redundancia. Entonces vamos a hacer que de este artículo sea un poco más sencillo, sea directo lo que nos quiere expresar, ¿sí? Y físicamente que sea más corto, visualmente que sea más corto. Bueno, se prefieren, dice, que los textos con párrafos y oraciones cortos, donde priman explicaciones directas, en otras palabras, explicaciones sustanciosas, sustanciales, primordiales, ¿sí? Obviamente esta economía verbal, es para facilitar los hábitos de los lectores, ¿sí? De los usuarios. Obviamente, si yo me encuentro como usuaria, como lectora, frente a un artículo que tiene una fuente súper menuda, pequeñita, me voy a cansar, ¿verdad? A diferencia de que en la parte de abajo exista una economía verbal por lo menos de 4 líneas o de 2 líneas, donde me está resumiendo en palabras cortas, breves y sencillas, lo que quiere darme a entender todo ese artículo de métrica menuda. ¿Listo? Entonces, es para eso que nosotros es de gran importancia saber llegar y aplicar una economía verbal dentro de un artículo, dentro de un informe o hasta en una misma página web. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos en esta imagen, yo les coloqué un breve ejemplo de lo que nosotros vivimos constantemente, ¿sí? En nuestra vida cotidiana. Palabras sencillas y palabras breves que significan algo más extenso, ¿sí? Dentro de la economía verbal existen términos como, por ejemplo, nictofilia. ¿Qué es la nictofilia? La nictofilia, selenofilia, logofilia, retrofilia. Vamos con la primera. Si estamos hablando de lo que es una nictofilia, es un ejemplo de economía verbal que significa amor por la noche y oscuridad. Estamos hablando de que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras en donde la economía verbal, si aplicamos la economía verbal, estamos reduciendo a una sola palabra. De 6 palabras, reducimos a una. ¿Listo? Eso es lo que se trata de la economía verbal. Bueno, selenofilia. ¿Qué habla? Amor y fascinación por la lluvia, por la luna, perdón. ¿Sí? Autofilia, amor por la soledad. Pluviofilia, amor por la lluvia. Amicofilia, placer por ser arañado, imagínense. ¿Listo? Bueno, en fin. La economía verbal es una herramienta que nosotros tenemos que saberla aplicar, ¿sí? Estemos donde estemos. Estemos en nuestro trabajo, estemos en nuestra vida social, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a ser breves, sustanciales
y menos redundantes, que es lo más importante. Bueno, listo. La economía verbal, como les venía diciendo, es obviamente necesaria, ¿sí? Les voy a poner un breve ejemplo. No me nieguen ustedes que, por ejemplo, la economía verbal llegaría a ahorrar un montón de problemas a nuestros distinguidos políticos, ¿sí? Como ustedes ya saben, la mayoría de los políticos hablan mucho, redundan mucho. Solamente hablan de eso y extienden y extienden. ¿Por qué? Porque tienen mucha labia, ¿sí? Tienen mucho vocabulario. Sí, perfecto. Eso es excelente que una persona tenga mucho vocabulario y cada vez extienda su vocabulario. Pero ¿qué pasa cuando ese político empieza y se queda en lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo? Entonces empieza ¿a qué? A cansar al oyente, a aburrirlo, no lo siente atraído para seguir escuchando a ese político, ¿sí? Eso es lo que necesita un político, ¿sí? Si supiera manejar y tiene en cuenta la economía verbal dentro de su repertorio, ¿sí? Esta estructura de la economía verbal dentro de un texto digital es muy importante. Era ahí la importancia que el político, antes de salir a decir su repertorio, tuvo que haber elaborado, ¿sí? Para que todo salga correctamente, su parlamento escrito digitalmente, organizado, para que él mismo pueda leer en qué parte él está siendo redundante, ¿sí? Y en qué parte él necesita aplicar la economía verbal en su artículo, en su repertorio. ¿Listo? A continuación, vamos a hablar, voy a indicarles un ejemplo muy sencillo en donde vamos a aplicar nosotros la economía verbal. ¿Listo? Aquí, en esta parte de aquí, con esta azulita, dice, dicen que el que habla es esclavo de sus palabras y el que calla, amo de su silencio. ¿Listo? Toda esta frase pequeñita que está aquí es una frase en una sola oración. Miren, dicen que el que habla es esclavo de sus palabras y el que calla, amo de su silencio. ¿Qué nos da a entender ese refrán? Dice que es tan sencillo como callarse y aprender a escuchar más y mejor. ¿Sí? Administrar los silencios, saber y esperar. Si yo les pregunto a ustedes, a los participantes aquí dentro de este taller, ¿cuál de las dos, si esta primera, les fue más fácil entender o fue más complicada la segunda haberla entendido? ¿Sí? Obviamente que la mayoría de las personas vamos a escoger la primera oración, porque la primera oración está utilizando y está aplicando una economía verbal de una sola oración, donde dice que la persona que habla es esclavo de sus palabras, ¿sí? Pero la persona que ama, que calla, es amo de su silencio. Entonces hay que respetar tanto a la persona que habla como también a la persona que calla. Bueno, dense cuenta que si contamos en el segundo párrafo, contamos palabra por palabra, estamos sobrepasando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 palabras dentro de esta oración, ¿sí? Mientras que en la parte de arriba tiene menos de la mitad. ¿Listo? Entonces, de eso se trata la economía verbal, saberla aplicar. Por todo lo anterior que yo les acabo de explicar en este ejemplo, debemos nosotros de intentar, obviamente, adecuar, ¿sí? Aplicar adecuadamente la economía verbal dentro de un artículo, dentro de una página web, dentro de cualquier texto digital. Es muy importante. ¿Listo? Saber aplicar la economía verbal y en qué momento. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, se dice que la economía es la ciencia que estudia los recursos.
También es una ciencia que estudia la creación de riqueza y la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, coma, para satisfacer las necesidades humanas. ¿Sí? Esto lo buscamos directamente en nuestro amigo Google. Bueno, dense cuenta que es un párrafo con 2 renglones, ¿sí? Donde habla específicamente de 3 temáticas, ¿sí? Si ustedes cogen este párrafo que yo les acabo de hablar acá, que lo bajamos de Google, ¿sí? Vamos nosotros, para poder aplicar la economía verbal, lo vamos a tratar por medio y a dividir por medio de 3 partes. Nuestra primera parte dentro de este párrafo es, vamos a comenzar con la primera oración. La economía es la ciencia que estudia los recursos, porque hay una coma. Entonces vamos por esa primera parte. La economía es la ciencia que estudia los recursos. ¿Qué habla la primera parte? Obviamente, estudiar los recursos que tenemos como seres humanos es grandioso, ¿sí? Porque estamos hablando acá de todos los recursos. Y solamente mencionando al cerebro como control centralizado donde descansa, entre otras cosas, el lenguaje, ¿sí? Es fascinadamente por medio del lenguaje configuramos la realidad. Dense cuenta que en esta primera parte nosotros estamos utilizando tres oraciones dentro de este párrafo, mientras que en la parte de arriba solamente estamos colocando en parte de la economía verbal lo que es la economía, que es una ciencia que estudia los recursos. ¿Listo? Entonces vamos economizando ahí. Segunda parte, dice, seguimos después de la coma. Es la ciencia también, obviamente, que estudia, ¿sí? La creación de riqueza y la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, ¿sí? Ya tenemos acá la parte de los recursos, ahora nos vamos a la parte de la creación, riqueza, producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Bueno, ¿qué habla de bienes y servicios? Dice, por medio del lenguaje también creamos riqueza siempre y cuando consideremos que las relaciones lo sean, ¿sí? Fortalezco la amistad con mis hijos, ánimo al desanimado, o sencillamente escucho respetando al que habla. Producimos pensamientos, sentimientos y emociones, ¿sí? Entonces, dése cuenta que en la primera etapa, en la primera parte, estamos hablando de que la economía es una ciencia que estudia únicamente los recursos. En la segunda parte, estamos hablando ya de cómo nosotros vamos a aplicar los bienes y servicios dentro de esta ciencia. Y la tercera parte, ya estamos hablando aquí, miren aquí mi cursor, nos falta culminar con esta última frase, que dice, ¿para qué? Para satisfacer las necesidades humanas. ¿Qué cubre el satisfacer las necesidades humanas? Existen, dicen, demandas insatisfechas. Eso se entiende por una necesidad. ¿Listo? Tenemos necesidad, obviamente, de hablar, es decir, contar nuestra historia, nuestra propia historia, y que otro la escuche con atención. Una atención que denote interés e importancia, la que únicamente conlleva intriga, ¿sí? No es sana. Eso es lo que da a entender. Cumplir con las necesidades humanas, ¿sí? Dense cuenta que en este primer párrafo, segundo párrafo y tercer párrafo estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? 10 renglones entre este artículo. Nadie está diciendo que el artículo, que por ser largo es malo, no, ¿sí? Pero nosotros, si estamos haciendo redundantes dentro de este artículo, lo podemos minimizar simplemente así como lo estamos haciendo en este ejemplo. Un párrafo de 2 frases donde me da a entender que la economía es una ciencia que estudia los recursos, donde estudia el consumo de bienes y servicios y para también con el único propósito de satisfacer las necesidades humanas, ¿sí? Reducimos lo que hay en 10 renglones, lo reducimos a 2 renglones. ¿Listo? Espero les haya quedado claro. Bueno, vamos a continuar con otro concepto dentro de la estructura del texto digital, ¿sí? Ya conocemos la
la economía verbal, pues vamos a hablar ahora del uso del SEO. ¿Sí? El uso del SEO. ¿Qué es el SEO? S-E-O. El SEO, ¿sí? Significa, es un acrónimo en inglés que significa Searching Engine Optimization, ¿sí? Buscando máquina de optimización. ¿Listo? Searching Engine Optimization. Aquí en esta imagen ustedes pueden ver que tiene una lupita de searching, de buscar, ¿sí? Con nuestro amigo de fondo, nuestro compañero de mano derecha, nuestro amigo Google. ¿Listo? Bueno, el SEO es un método de escritura dirigido a atraer tráfico a la web mediante los motores de búsqueda, ¿sí? Me va a traer tráfico de información de web, ¿sí? Siempre y cuando exista un motor de búsqueda. El Google es uno de los motores de búsqueda más gigantes que todos nosotros lo sabemos utilizar dentro de las redes. Bueno, es decir, se basa en una relación en la que hay que resaltar determinadas palabras, ¿sí? Pero esas palabras van a tener algo muy peculiar dentro de las demás palabras. Esas palabras tienen que ser clave para poderlas encontrar, ¿sí? Si nuestro motor de búsqueda no cuenta con ese sistema programado de encontrar palabras claves, pues él no me va a arrojar ningún tipo de resultado, ¿sí o no? Es por eso que nosotros es tan a la mano y es tan fuerte esta herramienta de Engine Optimization, ¿sí? De búsqueda, que cuando nosotros metemos por más pequeña una palabra clave, él nos arroja cantidad de resultados. ¿Listo? He ahí la importancia de poder distinguir dentro de un texto digital, ¿sí? Aplicar lo que el uso de las palabras claves. ¿Listo? Más adelante vamos a ver un ejemplo para que ustedes puedan aplicar. Bueno, las palabras clave, en otras palabras, son palabras especiales que aparecen a lo largo del texto, ¿sí? Son elegidas obviamente por la persona que va a redactar, no por la persona que está leyendo, ¿sí? Porque como una persona que está leyendo el artículo va a colocar palabras claves, no puede, ¿verdad? Entonces, el redactor, el creador, o sea, nosotros los que vamos a hacer el informe, el reporte o el artículo, somos los encargados de colocar las palabras claves, asignar las palabras claves dentro de nuestro artículo, o por quien lleve la creación de contenidos de una página web, ¿listo? Para que el texto, con el único propósito para que el texto aparezca en las primeras posiciones de Google, ¿listo? Cuando el usuario hace una búsqueda por internet, tenemos que nosotros encargarnos de elegir ese tipo de claves, de palabras claves. ¿Listo? Bueno. Ejemplo ese. Aquí. Para ilustrar esto, digamos que una palabra clave es alquiler de coches en Madrid. ¿Listo? Tenemos este ejemplo. Alquiler de coches en Madrid, palabra clave. ¿Listo? Un texto digital que incluya esta palabra clave podría decir que es: señor usuario, si necesitas un servicio de alquiler de coches en Madrid, tu mejor opción es llamar a Coches Estrella. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Alquiler de coches en Madrid. Si yo me entro al motor de búsqueda, ¿sí? De Searching Engine Optimization, ¿sí? Si yo entro al motor de búsqueda y coloco alquiler, me va a salir Coches de Madrid. Si yo coloco coches en Madrid, me va a salir también resultados de Coches de Madrid, ¿sí? Y me va a direccionar directamente al texto digital que habla sobre el alquiler de coches en Madrid, los famosos coches de estrella. ¿Listo? A pesar de que puede resultar un tanto forzado, se podría decir, se intentará siempre insertar las palabras claves de una forma natural, ¿sí? Una forma que mientras yo esté redactando el artículo voy a incrustar y voy a detallar, obviamente, las palabras claves dentro de este artículo, ¿listo? De una forma natural. Para que la lectura, obviamente, si estamos leyendo el artículo, para que la lectura sea más fluida posible y entendible para el usuario, para el lector,
¿Listo? Entonces vamos a señalar esas palabras claves de una forma más sencilla y fluida. El famoso SEO. ¿Listo? Es por eso que el SEO se lo determina como un recurso estratégico, ¿sí?, para optimizar los motores de búsqueda. Recurso estratégico para optimizar los motores de búsqueda. Ayuda a los motores de búsqueda, ayuda a mostrar mi artículo de una manera más eficiente y más rápida. Vámonos con la tercera característica dentro de la estructura de un texto digital, lo que denominamos estructura de HTML. ¿Listo? HTML es un lenguaje de programación, ¿sí?, que apoya la elaboración de páginas web, ¿sí? Pero este tipo de estructura de HTML ayuda a que la información deberá estar más bien organizada y establecer un texto de jerarquías de titulación, ¿sí? Siempre un artículo, siempre un informe, siempre una página web tiene que tener una estructura de HTML. Eso quiere decir que esa información tiene que estar completamente organizada, ¿sí?, tabulada, ¿sí?, y con sus propias jerarquías de titulación. Es por eso que aquí en esta imagen donde ustedes están mirando, existe head, un encabezado, existe un cuerpo, existe un inicio y fin de página web, ¿sí?, en donde todo este paquete que está aquí, este package, ¿sí?, está completamente organizado para dar una sola información, ¿sí? Dentro del lenguaje de HTML se usan las diferentes etiquetas, H1, H2, H3, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la H1 hace referencia, indica al título general de la página web, mientras que el H2 ya no es título, sino hace referencia a un subtítulo. Por ende, el título 1 abarca al título 2, que sería el subtítulo 2. ¿Sí? Si queremos colocar un título dentro del subtítulo, pues ya tenemos que cambiar de etiqueta e irnos a la H3, que sería, ¿sí?, que está dentro del H2, y así sucesivamente. Bueno, es por eso que el H1 funciona jerárquicamente. Es más grande y dentro de él está el H2, el H3, el H4 y el H5. ¿Listo? Es una organización de jerarquías de titulación que nosotros tenemos que tener en cuenta antes de publicar nuestro artículo dentro con las herramientas TIC. Bueno, si nosotros organizamos esta titulación, pues obviamente vamos a tener al lector o al usuario, vamos a obtener que este personaje obtenga una mejor experiencia de lectura, ¿sí? No hay nada mejor que tener una lectura organizada, ¿sí?, con una buena titulación, para que uno pueda expresar y pueda leer con facilidad este artículo. Bueno, dentro de la estructura de texto digital también vamos a hablar sobre el tono y la extensión. Tono y la extensión de un texto digital. Tenemos aquí una especie como que de periódico, ¿sí? Un periódico que lleva un título, un H1 gigante. Tenemos un subtítulo, H2, que es digitales para freelance. ¿Listo? Tenemos otro subtítulo dentro del subtítulo, que estamos hablando ya de la etiqueta en HTML, con H3. Miren, H1, H2, H3. Y dentro de esa H3 nos vamos a encontrar frente a un artículo, que ustedes pueden ver aquí, que está organizado por medio de lo que nosotros llamamos como tabulaciones. Mira. Y dentro de esas tabulaciones nos vamos a encontrar con un hipertexto que si le damos clic a este celular nos va a redirigir, ¿sí?, a un video. Mira. ¿Listo? También nos vamos a encontrar con una imagen para atraer un poco más al lector, ¿listo? Y que éste se pueda expresar. ¿Listo? pueda leer tranquilamente el artículo. Bueno, tono y extensión. Por lo general los textos digitales utilizan un lenguaje claro,
una variante estándar de idioma que pueden llegar a la mayor cantidad posible de personas, ¿sí? Son habituales entonces los artículos escritos en segunda persona. ¿Cuáles son los artículos que van en segunda persona? Hablemos primero, en primera instancia, de los artículos que vienen redactados en primera persona. Hacen referencia a cómo es un ensayo, ¿sí? Todo ensayo tiene que venir en primera persona. ¿Cómo se lee? Pienso yo que las herramientas digitales son óptimas para toda la comunidad. ¿Listo? Creo yo que, y así sucesivamente. Primera persona, segunda persona, va dirigida, ¿sí? Directamente al lector. Entonces, ¿cómo va un artículo de tono y extensión? Usted, ¿sí? Usted cuenta con una herramienta para los freelance. Una herramienta que le va a ayudar, ¿sí?, a tener mayores funciones para su uso, señor lector, ¿sí? Es el lector, es un artículo que va dirigido completamente al lector, ya que se espera que este lector interactúe y siga navegando en este artículo. Bueno, entonces, todo artículo dentro de la página web va a ir en segunda persona. En cuanto a la extensión, ya hablamos del tono, que es en segunda persona. Vamos a hablar ahorita sobre la extensión. La extensión hace referencia a lo que tan grande debe de ser nuestro artículo. Es por eso que esta extensión vamos a considerarla como una variable que no siempre va a ser pequeña ni tampoco va a ser siempre grande. ¿Listo? Esto va a variar, va a cambiar. ¿Listo? Cierto es que ya no se depende del espacio del mismo modo en que hacían antiguamente los artículos periodísticos. Antiguamente los artículos periodísticos los limitaban para que este artículo pueda llegar a ser publicado. ¿Listo? Ahora es un poco más flexible. ¿Listo? Sin embargo, existen los artículos más comunes, son los que oscilan entre las 500 y las 1500 palabras. Bueno, que son muchísimas palabras. Entonces, siempre se ha extendido un poco más, ¿sí?, la parte de cantidad de palabras por medio del artículo, ¿sí?, en donde nos va a ayudar con el propósito de que el artículo no se extienda tanto, no canse al lector, ¿sí?, y pues que motivarlo para que éste pueda seguir interactuando y navegando en el artículo. Bueno, ahora es un poco como más flexible. Tono y extensión. Bueno, existen dos tipos de textos digitales. El primer texto de tipo digital es el tipo unimodal, ¿sí? Tipos de textos digitales unimodales. Aquí en estas imágenes que les estoy mostrando, pues obviamente tengo el Word, el Power, el Access, ¿listo? Aquí en esta imagen tengo una persona que se encuentra transcribiendo dentro de su ordenador lo que éste quiere expresar. También existe un documento con esta flechita que significa un load, ¿sí?, que significa lograr bajar el archivo. Bueno, vamos a ver de qué se trata los unimodales. Los unimodales se refieren a los textos que fueron escritos o digitalizados en un determinado procesador de palabras. ¿Cuáles son los procesadores de palabras o cuáles son los editores de palabras? Pues lo que nosotros manejamos para poder escribir, ¿verdad? Transcribir el texto, que sería el Word, el blog de notas, el PowerPoint. Nosotros transcribimos y procesamos las palabras por medio de estos programas o de estas aplicaciones. ¿Listo? Obviamente este tipo de textos digitales unimodales van a llevar siempre una extensión que los va a distinguir por medio de sus siglas de los demás tipos de textos digitales. En este caso nosotros estamos hablando de que si transcribimos un trabajo dentro de la aplicación o dentro del programa de Word, va a llevar una extensión de .doc, ¿sí? Si creamos una aplicación, un archivo
en Adobe Crop, ¿sí? Va a tener de extensión PDF, ¿sí? RTF y así sucesivamente. Bueno, según el procesador de palabras, el archivo va a quedar guardado con su respectiva sigla, ¿sí? Con su respectiva extensión de archivo. Bueno, no difieren en nada de los textos impresos, salvo de su soporte que es digital. Sí, obviamente todos estos textos digitales llevan su propio soporte digital con su propia extensión. No necesariamente se leen en línea, aunque pueden ubicarse en la red. Y una vez que tú los ubiques en la red, ¿qué puedes hacer? Los puedes descargar. ¿Sí? Entonces, si ya estamos hablando de conceptos dentro de la red, ¿sí? Dentro de la red, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar con muchos tipos de textos digitales. Textos digitales que se van a denominar unimodales. Unimodales. Los famosos procesadores de palabras. Ejemplo, dice. Sería un cuento escrito por alguien y transcrito en un ordenador. ¿Sí? Una persona que escribe un cuento, ¿sí? En su cuadernito y lo va a transcribir en un ordenador. O los libros también subidos a plataformas EPUB digitalizados. Bueno, aquí estas imágenes donde estamos mostrando una chica que está escribiendo un cuento, ¿sí? Y lo que nosotros vamos a hacer es a transcribirlo por medio de las plataformas EPUB. ¿Listo? O existen también aplicaciones, perdón, como estas en nuestros celulares, en donde yo puedo hablar el cuento que yo redacté y automáticamente, por medio de una aplicación de herramientas TIC, me va a transcribir lo que yo hablo. Me lo va a transcribir en letras. Bueno, como dice aquí. Aquí hay un micrófono donde va a escuchar tus palabras y me las va a transcribir, ¿sí? Tal cual como yo estoy hablando. Bueno, perfecto. Ese es el ejemplo de transcripción. Pero ustedes me dirán, ¿plataformas EPUB? ¿Cuáles son las plataformas EPUB? Vamos a ver en un comienzo qué es un EPUB dentro de las herramientas TIC. ¿Listo? ¿Qué es un EPUB? Es un formato de archivo de libro electrónico que utiliza la extensión de archivo EPUB. ¿Listo? Es un formato de archivo de libro. Por ejemplo, aquí en esta imagen son plataformas donde nos vamos a encontrar con diferentes tipos de libros de extensión tipo EPUB. Bueno, ustedes pueden verlos, pueden leerlos, pueden descargar este tipo de libros, ¿sí? Siempre y cuando, pues obviamente, lo cancelen o también lo pueden bajar en línea. Bueno, el término es un acrónimo EPUB de la expresión inglesa Electronic Publication, ¿sí? Electronic Publication. Es por eso que se denomina EPUB, publicación electrónica. Cuando cojo un artículo o un libro, lo creo, lo transcribo y lo convierto en una publicación electrónica para que éste pueda ser leído públicamente dentro de nuestra red. Esto es lo que nosotros tenemos que llegar a hacer como profesionales, ¿sí? Para llegar a fortalecer nuestro nivel de profesionalismo, crear un libro, ¿sí? Y publicarlo. EPUB es el formato preferido para el contenido empaquetado y ha declarado que la industria mundial de la publicación de libros debería unirse en torno a un único estándar. Eso hace referencia a que toda persona que habita en este mundo, en el universo, se va a estandarizar donde solamente va a tener una única forma de publicar un libro, ¿sí? Por medio de las famosas plataformas EPUB. Bueno, es el formato del libro electrónico basado en XML, que es un lenguaje de programación, ¿sí? A diferencia del PDF, tú no puedes subir, publicar
un libro con archivo PDF. Es muy diferente, deja de ser libro. ¿Listo? Más ampliamente soportado por los proveedores, es decir, es soportado por casi todos los lectores electrónicos. Es por eso ahí la delicadeza de saber publicar y en qué momento y en qué tipo de archivo tenemos que publicar un tipo de este artículo o libro. ¿Listo? Los famosos EPUB. ¿Cuántos EPUB o plataformas existen mundialmente? Existen 7. ¿Sí? Tenemos 24 Symbols, es una plataforma de libros. Tenemos Scoop, ¿sí? Tenemos el Nubico, tenemos el Script, ¿sí? Y tenemos el Kindle Unlimited. ¿Listo? Existen muchas más. Son plataformas que nos permiten a nosotros publicar nuestros artículos o libros siempre y cuando lleve la extensión EPUB. ¿Listo? Para saber directamente de dónde vienen, de dónde provienen y qué tan serio o si ya tuvo el nivel para poder este libro ser publicado. Bueno, para que tú expreses lo que quieres dar a entender a la sociedad. Perfecto. Vámonos con el siguiente tipo de texto digital. Ya hablamos de los unimodales, vamos a hablar sobre los multimodales. Estos usan editores en línea multimodales. En otras palabras, integran varias funciones. El otro era solamente transcripción, ¿verdad? De palabras. Entonces, acá en multimodales integran varias funciones. A su vez se clasifican en 2 tipos los multimodales. ¿Listo? El primero, los hipertextos, y el segundo son los intertextos. Textos. Son textos escritos específicamente para una web, hipertextos. Rompen con la linealidad del texto escrito al enlazar en otros textos. ¿Sí? De este modo puede considerarse un artículo de una página web como una especie de célula que al ser enlazada con los otros textos adquiere relevancia, adquiere importancia. Es tan solo una parte de un todo más grande, ¿verdad? Un artículo grande donde tiene más hipertextos y más hipertextos, hace que el artículo se vuelva más relevante, más importante. Bueno, si ustedes tienen dentro de un artículo, como les decía anteriormente, dentro de ese artículo, fotografías, gráficos, sonido, texto, multimedia, bueno, animaciones, ¿sí? Harán de este artículo un artículo completamente importante y completo. ¿Listo? Y además de ser grande y completo, va a ser muy interactivo con el usuario. Bueno, vamos a hablar sobre los intertextos. Ya hablamos sobre los hipertextos, ahora vamos a hablar sobre los intertextos. Aquí en estas imágenes ustedes pueden ver que existe un usuario en donde tiene las redes sociales, donde tiene, bueno, tantas cosas, miren el link, el Skype, etcétera. En la parte de arriba está hablando sobre los correos, Gmail, Hotmail, Yahoo, Zoho, ¿listo? Mail, ¿sí? Aquí en la parte de acá hace referencia a los diferentes chats que existen, las diferentes aplicaciones, ¿sí? En otras palabras, todo el ser humano, ¿sí? Todo el ser humano tiene a su disposición todo este tipo de herramientas TIC. Herramientas que nosotros las estamos manejando y tenemos que cada día fortalecerlas. Bueno, intertextos. Intertextos se refiere al intercambio de información y contenido. Intertextos. Intercambio de información y contenidos que se genera en un texto digital. Es decir, cuando los usuarios hacen comentarios, ¿sí? Se convierten también en generadores de contenido. Una vez que yo exponga mi punto de vista, estoy brindando contenido y estoy alimentando esa página web. Estoy alimentando por medio de un foro, se podría decir, estoy alimentando el artículo que fue publicado por X o Y persona. ¿Listo? Entonces, este tipo de comentarios van a
formar y van a generar mayor contenido. Intertextos. Ejemplo número 1. La alimentación vegana, vamos a ver un ejemplo. Ustedes me dirán si es hipertexto o intertexto. Ejemplo número 1. La alimentación vegana es aquella en la que se suprime cualquier elemento que procede de animales. Pincha aquí para saber cuáles alimentos son. Y se opta por productos netamente vegetales. Haz clic aquí para ver el video. ¿Sí? Según lo que yo he comentado en este taller, ¿qué da a entender ustedes de qué se trata este ejemplo? ¿Es hipertexto o intertexto? De un artículo me está diciendo de que pinche aquí para saber cuáles alimentos existen y que dé clic aquí para ampliar mi conocimiento por medio de una multimedia. Estamos hablando de un ejemplo de tipo hipertexto. ¿Listo? Hipertexto. Perfecto. Segundo ejemplo. Tema, alimentación. Dice, Abeja Luz, que es un usuario que se registró el 2 de enero del 2019, hola, quisiera que me explicaran qué exactamente es veganismo. ¿No puedo comer miel? Gracias. Mara, registrada el 11 de febrero del 2018, le responde a Abeja Luz y le dice, hola Abeja Luz, el veganismo es una elección personal en donde decides no utilizar ningún producto de origen animal. No puedes comer miel, ni leche ni sus derivados, así como tampoco usar ropa de lana o seda, porque ambas las producen los animales. Espero haya sido de ayuda, que estés muy bien, cuídate. ¿Qué tipo de texto digital es este ejemplo? Aquí te das cuenta que están interactuando, están aportando al artículo, ¿sí? Abeja Luz está pidiendo ayuda, que le expliquen y que le aclaren esa duda que ella tiene, ¿sí? En donde es respondida por Mara. Estamos hablando de que es un ejemplo de tipo texto intertexto, donde existe una interacción con los usuarios, por medio de las redes, por medio de los foros, por medio de los chats. ¿Listo? Intertexto. Ya entrando en la parte de la comunicación con relación a las TIC, la lengua escrita y los documentos multimodales, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta unos conceptos generales, ¿sí? Donde nosotros podemos vamos a saber distinguir de qué manera le vamos a poder aplicar dentro de nuestro nivel de profesionalismo y laboral. ¿Listo? Con la introducción de las tecnologías de información y la comunicación de las TIC, la lengua escrita se ha transformado en reacción con los documentos y las prácticas posibilitadas por estas nuevas tecnologías. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta que la información y la comunicación sujeta de las TIC hacen que existan buenas prácticas que van a posibilitar y van a aperturar unas nuevas tecnologías, tanto para nuestros conocimientos como también para las demás personas. ¿Listo? Por lo tanto, el concepto tradicional de la alfabetización en relación a la habilidad de leer, también de escribir, ha sido cuestionada por la emergencia de nuevos tipos de textos. Los textos que hablamos anteriormente, asociados obviamente con la posibilidad de construirlos, con la posibilidad también de transformarlos y también con la posibilidad de desplegarlos electrónicamente. ¿Sí? Porque ¿qué saco yo si construyo, transformo en un papel, en mi folder, y lo dejo guardado ahí? No, ¿sí? Nosotros tenemos que coger ese papel, transcribirlo, convertirlo en un documento digital, ¿sí? Y desplegarlo electrónicamente. Informarlo, comunicarlo, revisarlo, ¿sí? Publicarlo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con las herramientas TIC. Bueno, comunicarnos por medio de esta herramienta. Estos nuevos tipos de textos electrónicos que yo les estoy hablando incluyen características tales como una presencia más amplia de los elementos audiovisuales, la famosa multimedia, ¿sí? El uso de un arreglo de información, ¿sí?
Da la naturaleza el cambio continuo vinculado al proceso de ¿qué? Al proceso de velocidad y también al proceso de capacidad. De simulación de computadoras y redes computacionales. Si yo tengo un artículo y lo publico de una manera rápida, ya nadie más puede llegarte a optar ese tipo de conocimiento. ¿Listo? Entonces, la velocidad y la capacidad dentro de las computadoras y las redes computacionales es lo que las TIC nos va a aportar a nosotros para coger ventaja en la competencia laboral. ¿Listo? Ejemplos de estos textos incluyen correos electrónicos, mapas conceptuales electrónicos, hojas de cálculo, presentaciones en PowerPoint, páginas web, ¿sí? Solo por mencionar algunos porque existen millones de textos digitales que se van a utilizar por medio de las herramientas TIC, bueno, para podernos comunicar. Un texto multimodal no incluye entonces solo palabras, sino también otros modos semióticos de comunicación presentados en medios electrónicos y materiales, como dibujos, colores, fondos, iconos, sonidos, entre los posibles recursos audiovisuales que constituyen los textos. ¿Listo? Hacer de este artículo un hiperartículo. ¿Listo? De esta manera, dada la importancia y la variedad de recursos visuales usados en documentos impresos y electrónicos, han argumentado que el uso de las TIC en actividades universitarias, la práctica de la lengua escrita o comunicación ha empezado a tener gran convergencia con las asignaturas en el currículo. Así que, ojo, es de vital importancia que si así estemos en un nivel profesional o también en un nivel laboral, nosotros debemos de saber aplicar las TIC, ¿sí? Para llegar a empezar a tener una gran convergencia con nuestros conocimientos y también darlos a conocer este tipo de conocimientos para poderlos también plasmar, adquirir y sacar provecho de estos. ¿Listo? Tiene que existir una gran convergencia, una gran relación, las TIC con nuestros conocimientos. Esto es en la medida en que los recursos de información se encuentran en la red y en la medida en que la lengua escrita de la comunicación que les digo se vuelve más estrechamente definida alrededor de estas herramientas. ¿Listo? Entonces, los recursos de información que nosotros tengamos a la mano, tenemos que posicionarlas con las herramientas TIC. Bueno. Ya para culminar, ustedes pueden mirar aquí, en esta diapositiva, diferentes imágenes de usuarios teniendo en su mano este tipo de herramientas, porque es un hecho, las tenemos. ¿Listo? Nadie nos está privando de las herramientas TIC. Miren. ¿Listo? Cómo se usan los correos, cómo se usan las redes sociales, cómo se usan los archivos digitales, cómo un archivo pequeño crece gracias a la hipertextualidad que yo les explicaba en un comienzo. ¿Listo? Y les he dejado unos mensajes motivantes para que nosotros continuemos aplicando y curioseando y teniendo conocimiento sobre qué tan importante es sabernos comunicar por medio de las herramientas TIC. ¿Sí? El gran motor del cambio de las TIC. Si yo alimento ese motor, si yo cuido a ese motor con aceite, con gasolina, ¿sí? Ejemplo, obviamente mi carro, mi motor va a funcionar correctamente. Entonces lo mismo pasa acá. Si yo alimento mi página web, la estoy actualizando, le meto videos, audio, bueno, tantas cosas, las comparto, las publico por medio de estas redes, obviamente voy a tener, ¿sí?, una gran ventaja. 2. La transformación digital tiene su primera incidencia en la forma en la que trabajamos. La transformación digital tiene su primera incidencia en la forma en la que trabajamos. Ojo, ¿sí? Entonces, tal como yo trabajo, el resultado que yo voy a adquirir si yo trabajo, viene sobre, en un comienzo, en primera instancia, sobre yo cómo quiero transformar digitalmente mi artículo.
Si yo lo transformo correctamente en mi artículo, pues obviamente voy a tener buenos resultados, ¿sí? El problema real no es si las máquinas piensan, si el computador piensa, si mi celular piensa, si mi ordenador piensa, sino si lo hacen los hombres. ¿Qué significa esta frase? Que el único que piensa aquí es uno. ¿Sí? Yo soy el que hago pensar a las herramientas TIC y ellas tienen que trabajar por mí. ¿Sí? Coordino, superviso, realizo, ordeno. Las TIC hacen y cumplen tus deseos. Bueno, entonces, las TIC no son las que piensan, las TIC organizan, apoyan, te ayudan, te colaboran, te hacen expresar lo que tú quieres dar a conocer. 4. Las TIC seguirán cambiando al mundo, es un hecho, y no invertir en ellas se convertiría en una desventaja para nosotros, para los usuarios. Entonces, aprovecharlas, no utilizarlas solamente para comunicarme con mis usuarios, bueno, para chismosear, como decimos por ahí, ¿verdad? Sino que tenemos que sacarle provecho explotando estas herramientas. Bueno, y como quinto mensaje, dice, cualquier tecnología suficientemente avanzada es equivalente a la magia. ¿Listo? Puedo crear maravillas por medio de las herramientas TIC. Puedo volverme famoso por mis conocimientos de la manera como yo publiqué y enuncié y hice un artículo o una página web, ¿sí? Me va a ayudar a mi sistema financiero, se podría decir. Voy a hacer magia siempre y cuando yo las pueda manejar. Bueno, chicos, muchísimas gracias por compartir conmigo y darme este espacio pues para poder expresar que la importancia que existe para podernos comunicar con este tipo de herramientas TIC. Les agradezco mucho su tiempo. Les recuerdo que esta grabación pues va a quedar guardada para su conocimiento para que ustedes pues puedan seguir ¿qué es? Practicando de estas y haciendo pues de su vida laboral o profesional un ambiente como más seguro y certero, ¿sí? Y el saberlo manejar. Listo, muchísimas gracias, les agradezco su participación. Siendo ya las 9:50, vamos a culminar con este taller, que se denomina Desarrollo de la comunicación escrita con el uso de las TIC. Bueno, entonces, muchísimas gracias. Hasta luego. Detengo por acá la grabación. Cuídense.